En una tierra marcada por la infidelidad y la pérdida, se levanta la historia de una mujer que cayó más bajo de lo que su corazón podía soportar. Su nombre es Gomer, una esposa que abandonó el hogar, rompió la confianza y terminó reducida a esclava, sin voz, sin valor, sin esperanza. Pero cuando todos la dieron por perdida, Dios preparó un camino inesperado. Su caída se convirtió en escenario de misericordia y su vergüenza en el comienzo de una redención que nadie imaginó. ¿Qué puede hacer Dios con una vida quebrada? ¿Qué sucede cuando la traición se encuentra con un amor que no se rinde? Lo que estás a punto de ver es la transformación de una mujer destruida en un testimonio eterno de gracia. Ahora comienza la historia. La tierra de Israel amanecía cubierta por un velo de luz dorada, como si el sol intentara atravesar la neblina de un pueblo que había olvidado a su Dios. Los caminos de Samaria estaban marcados por huellas de ansiedad, de búsquedas vacías, de voces que hablaban de prosperidad mientras el corazón de la nación se desmoronaba. Era una época en la que los altares se multiplicaban, pero no para honrar al Dios de Abraham, sino para elevar incienso a ídolos sin vida. Las montañas eran testigos silenciosas de un pueblo que se alejaba día tras día de la verdad, y en medio de aquella desolación espiritual, un hombre caminaba con paso firme, como quien lleva un mensaje que arde en el pecho. Ese hombre era Oseas, hijo de Beeri. Su vida, hasta ese momento, había sido la de un profeta que escuchaba la voz de Jehová y la proclamaba con fidelidad. Pero nada podía prepararlo para lo que venía. Su historia no sería solo palabras, sino carne, lágrimas y obediencia. Y mientras avanzaba entre los campos secos, una revelación celestial se acercaba a su vida con la fuerza de un rayo que cae en la noche más oscura. Según el libro de Oseas capítulo 1 versículo 2, Jehová habló al profeta con una orden que estremecería cualquier corazón humano. Ve, tómate una mujer, fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Aquellas palabras no eran simbólicas ni poéticas, eran un mandato real, directo y profundamente doloroso. Oseas debía vivir en su propia carne el mensaje que predicaría a un pueblo rebelde. Su matrimonio sería un espejo profético del vínculo entre Dios e Israel. Las manos de Oseas temblaron ante el peso de aquel llamado. Él conocía el carácter santo de Jehová, entendía su justicia y respiraba su compasión. Sin embargo, nunca imaginó que Dios le pediría algo tan íntimo, tan personal. Pero el profeta no era dueño de su propio camino. Su vida pertenecía al Altísimo, y cada paso que daba debía estar alineado con su voluntad. Así que, con el corazón dividido entre el temor y la obediencia, aceptó aquello que solo un hombre lleno del Espíritu podría aceptar. En las calles de Samaria, las mujeres caminaban envueltas en telas gastadas por el viento del desierto. Entre ellas se encontraba una figura que cargaba en los ojos una historia de heridas profundas. Su nombre era Gomer, hija de Diblaim, una mujer cuyos pasos habían sido marcados por la vergüenza, cuyos días estaban envueltos en sombras y cuyos afectos habían sido dispersados como arena entre los dedos. Gomer era conocida por muchos, pero amada por nadie. Era mirada con desprecio por algunos, con indiferencia por otros y con deseo equivocado por quienes buscaban placer sin compromiso. Sin embargo, Jehová la vio y en su soberanía decidió que esa mujer quebrada sería parte del gran mensaje que transformaría la historia. Oseas la miró por primera vez con ojos llenos de obediencia y compasión. No era un amor humano el que lo movía, sino un amor que venía del cielo para revelar algo mayor. Así como el profeta tomaría a una mujer infiel, Dios estaba dispuesto a tomar de nuevo a un pueblo que lo había traicionado una y otra vez. Mientras Oseas se acercaba a aquel destino, el viento susurraba entre las piedras como si anunciara el inicio de una historia sagrada. Y dentro del alma del profeta, una pregunta ardía como fuego. ¿Cómo amar a quien no sabe amar? El día en que Oseas se acercó por primera vez a Gomer, Samaria estaba envuelta en un silencio extraño,
como si la tierra misma contuviera el aliento antes de presenciar algo que quedaría escrito para siempre en la memoria del cielo. El profeta caminó despacio, sintiendo el peso del mandato divino sobre sus hombros. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo que se disipaban con el viento, mientras su corazón latía con una mezcla de obediencia y dolor. No era un llamado sencillo, pero venía del Dios que jamás se equivoca. Gomer estaba apoyada contra una pared de piedra, con la mirada perdida en algún punto donde el pasado aún la perseguía. Sus manos temblaban de vez en cuando, como si recordaran cosas que preferirían olvidar. Ella había aprendido demasiado pronto que la vida podía ser dura, que los afectos podían traicionar y que la pobreza podía empujar el alma hacia caminos que nunca se desearon recorrer. Había vivido rodeada de promesas vacías, de miradas que no buscaban su corazón, sino su cuerpo, y de noches que pesaban sobre ella como montañas. Sin embargo, esa tarde, algo distinto parecía rodearla. Un silencio reverente, un aire que no pertenecía a la calle donde había pasado tantos días sin esperanza. Oseas se detuvo frente a ella. No la miró con juicio ni con condenación, como tantos otros lo hacían. Sus ojos estaban llenos de una compasión que no era humana. Era como si viera más allá de su historia, como si el profeta contemplara no lo que Gomer había sido, sino lo que Dios podía hacer con ella. Ese contraste la desarmó. Nadie la había mirado así. Nadie había visto en ella algo digno de ser rescatado. Las palabras del profeta resonaron con suavidad, pero con autoridad. Jehová me ha enviado. No era una frase ensayada ni una declaración fría. Era la verdad, y esa verdad tenía el peso del cielo. Gomer frunció el ceño como quien intenta comprender algo que nunca ha experimentado. La presencia de aquel hombre, tan diferente a los que había conocido, despertó en su corazón una inquietud que mezclaba temor con una extraña esperanza. Según el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 3, el profeta obedeció la palabra de Jehová y tomó por mujer a Gomer, hija de Diblaim. Ese momento, que la Biblia relata con sencillez, escondía dentro de sí un océano de emociones y un misterio profundo. Dios estaba usando la historia de un matrimonio para revelar la historia de su amor por una nación infiel. Gomer aceptó, aunque no comprendía del todo. Tal vez fue la mirada de Oseas, tan llena de misericordia. Tal vez fue la intuición interior de que aquel encuentro no era casualidad. Tal vez fue el anhelo silencioso que toda alma lleva dentro, el deseo de ser amada sin condiciones. De cualquier manera, dio un paso que cambiaría su vida para siempre. La gente observaba a la distancia, sorprendida e incluso escandalizada. ¿Qué hacía un profeta uniendo su vida a la de una mujer marcada por la deshonra? Muchas voces murmuraban entre dientes, incapaces de entender que los caminos de Dios no se explican con la lógica humana. Pero Oseas no escuchaba a la multitud, escuchaba solo la voz del Altísimo. Y Gomer, aunque confundida, caminaba a su lado sin saber que estaba entrando en una historia más grande que ella misma. Así comenzó un matrimonio que no nació del deseo humano, sino del propósito divino. Cada paso que dieron, juntos parecía escrito en el libro de los cielos. Y mientras la tarde caía sobre Samaria, un sentimiento inesperado comenzó a brotar en el corazón de Gomer. ¿Sería posible que alguien la amara no por lo que ofrecía, sino simplemente por quien era? La historia que estaba por desarrollarse revelaría un amor que desafía la lógica, un amor que no retrocede ante la traición, un amor que transforma hasta las heridas más profundas. El hogar de Oseas era sencillo, levantado con manos trabajadoras y con la serenidad de quien vive bajo la mirada de Dios. Cuando Gomer cruzó ese umbral por primera vez, el silencio de la casa pareció envolverla como un manto desconocido. No era el bullicio de las calles, ni el ruido áspero de los lugares donde había pasado tantas noches. Era un silencio distinto, casi sagrado. Un silencio que hablaba de paz, de propósito y de un tipo de vida que ella nunca había conocido. Gomer observaba todo, con cautela. Sus manos rozaban las vasijas de barro, los tejidos colgados, las lámparas de aceite que esperaban el anochecer.
Cada detalle parecía limpio, ordenado y ajeno. Se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Dentro de su pecho, una duda insistente latía sin descanso. ¿Qué hacía ella allí, en la casa de un profeta? Oseas la miraba en silencio, no con la ansiedad de un hombre que exige, tampoco con la dureza de quien juzga. Su mirada era suave, como la de alguien que entiende el peso que el otro carga. Él sabía que aquella mujer llevaba cicatrices que la gente no veía. Sabía que su alma estaba fragmentada por decisiones forzadas, por humillaciones repetidas, por afectos rotos que nunca la habían sostenido. Y sin embargo, Dios le había pedido que la amara, no por lo que ella era capaz de dar, sino para revelar algo más profundo. Con el paso de los días, Gomer comenzó a notar la forma en que Oseas vivía su fe. Lo veía orar de madrugada, lo escuchaba recitar palabras antiguas que hablaban de un Dios celoso y misericordioso. Según el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Israel había recibido este mandato: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oseas vivía estas palabras a cada momento. Y aunque Gomer no entendía del todo su devoción, aquella entrega pura comenzaba a tocar algo dentro de ella. Pero las heridas del pasado no desaparecen con rapidez. Había noches en las que Gomer despertaba sobresaltada, recordando los caminos oscuros donde había dejado partes de su dignidad. Había mañanas en las que, al mirarse al reflejo del agua, se preguntaba si algún día dejaría de sentirse indigna del amor que estaba recibiendo. Era una batalla silenciosa, una lucha entre la identidad que ella había asumido durante años y el nuevo destino que Dios estaba escribiendo para su vida. Oseas era paciente, no presionaba, no exigía cambios inmediatos. La trataba con ternura, con respeto, como quien sabe que las semillas no germinan bajo gritos, sino bajo cuidados constantes. Gomer nunca había conocido un amor así. Eso la conmovía y al mismo tiempo la aterraba, porque cuando el corazón herido se acerca a la paz, aparece el temor de perderla. Con el tiempo, Gomer dio a luz a su primer hijo. La Biblia dice en Oseas capítulo 1, versículo 4, que el Señor ordenó llamar al niño Jezreel, como señal profética para Israel. Aquel nombre no era un simple sonido, era un mensaje celestial escondido en el llanto de un recién nacido. Y aunque Gomer no comprendía del todo el significado, sentía que algo grande estaba sucediendo alrededor de su familia. Sostener a Jezreel entre sus brazos despertó en ella emociones que creía haber perdido. Al ver al pequeño dormir, con sus manos diminutas aferradas a la vida, una chispa de esperanza comenzó a surgir en su pecho. Pero junto a esa esperanza también crecía un miedo profundo. ¿Sería ella capaz de ser una madre digna? ¿Podría alguien con su pasado construir un futuro limpio? Las miradas de la gente seguían pesando sobre ella. Algunos la observaban con desprecio, otros con burla. Pero en medio de aquellas voces había una que resonaba con más fuerza, la voz del hombre que Dios había elegido para amarla. Y aunque no lo entendiera del todo, la presencia de Oseas actuaba como un faro que la guiaba en medio de sus sombras. Aún así, algo dentro del corazón de Gomer seguía inquieto. El pasado la llamaba. Las cadenas viejas, aunque dolorosas, aún eran familiares. Y en ese conflicto interno, una batalla espiritual se estaba gestando silenciosamente, preparándola para una decisión que marcaría su destino. El tiempo avanzaba lentamente en el hogar de Oseas, como si cada día fuera un capítulo cuidadosamente escrito por la mano de Dios. Después del nacimiento de Jezreel, un aire de esperanza pareció llenar la casa. Oseas miraba a su hijo con gratitud, sabiendo que incluso el nombre del pequeño era parte de un mensaje sagrado. Gomer, por su parte, trataba de adaptarse a la vida familiar, aunque su alma seguía luchando contra sombras que no la dejaban en paz. Los días con el niño traían momentos de ternura que ella jamás imaginó vivir. Cuando Jezreel dormía en su regazo, Gomer sentía una calma nueva, una sensación tibia, casi desconocida. Sin embargo, esa paz convivía con un torrente de preguntas que la atormentaban.
¿Podría ella sostener una vida tan distinta de la que conocía? ¿Sería digna de la familia que Dios había colocado en sus manos? La gente seguía observando a la distancia. Las murmuraciones no habían desaparecido. Había quienes susurraban que el profeta había cometido una locura. Otros afirmaban que Gomer nunca cambiaría. Y esas voces que ella oía incluso cuando nadie hablaba, seguían clavándose como espinas en su corazón. Gomer intentaba ignorarlas, pero el sonido del pasado aún era más fuerte que las promesas del presente. Con el paso del tiempo, volvió a concebir. El segundo hijo nació, una niña. Según el libro de Oseas capítulo 1, versículo 6, Dios dijo al profeta: «Llámala Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel». Ese nombre, cuyo significado era un eco de juicio, revelaba cómo el pueblo había rechazado la misericordia de Dios. Pero para Gomer, más allá del mensaje profético, Lo-ruhama era su pequeña, una niña que colocaba sus diminutas manos sobre su pecho para escuchar su corazón. Aún así, mientras la familia crecía, el conflicto dentro de Gomer también crecía. En ocasiones, sus ojos se perdían en la distancia mientras sostenía a su hija, como si algo invisible la llamara desde afuera. Era como una grieta en el alma, una herida mal cerrada que se revelaba al intentar cicatrizar. Aunque Oseas la trataba con bondad, la vieja vida parecía murmurarle promesas engañosas, recordándole caminos que antes habían llenado sus vacíos, aunque solo por instantes. Oseas percibía la inquietud en ella. Lo veía en la forma en que se movía por la casa, en mimos, su silencio repentino, en las lágrimas que intentaba ocultar. Pero el profeta sabía que el amor verdadero no obliga, no presiona ni encierra. Él esperaba, confiando en que el Dios que lo había llamado también sería capaz de tocar el corazón de su esposa. Su fe era una roca firme, aunque la tormenta se acercara lentamente. Pasaron los meses y nació el tercer hijo, otro varón. Esta vez, el mensaje fue aún más fuerte. Según Oseas capítulo 1, versículo 9, el Señor ordenó que lo llamaran Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Cada nombre era un grito espiritual, un recordatorio de que Israel había sido infiel al pacto. Sin embargo, en la intimidad de la casa, aquellos niños eran parte de un cuadro familiar que, aunque marcado por el dolor, también estaba lleno de una ternura sencilla. Pero Gomer seguía sintiendo el peso de una lucha interior. Cada vez que escuchaba el llanto del recién nacido, algo en ella se estremecía. No era falta de amor por él, era miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de fallar, miedo de que su pasado fuera más fuerte que cualquier futuro. En las noches, cuando todos dormían, se levantaba en silencio y caminaba afuera, donde el viento golpeaba suavemente su rostro. Allí, bajo un cielo que parecía demasiado grande para su alma, recordaba la vida que había dejado atrás. Recordaba el bullicio, los colores, las voces que la buscaban no por amor, sino por deseo. Era una vida rota, sí, pero era conocida. Y lo conocido, aun cuando hiere, a veces engaña al corazón haciéndole creer que pertenece allí. El hogar de Oseas era luz, su pasado, sombra, y ella estaba atrapada entre ambos. Una noche, mientras el viento soplaba más frío que de costumbre, Gomer sintió que algo dentro de ella cedía, como una puerta que se abre sin querer, y ese pequeño movimiento sería suficiente para cambiarlo todo. La noche en que el alma de Gomer empezó a inclinarse hacia la oscuridad llegó sin estruendo, sin un acontecimiento dramático que la anunciara. Fue silenciosa, casi imperceptible, como la brisa helada que se cuela por una rendija y sin que uno lo note, va enfriando la casa entera. Todo comenzó con un pensamiento pequeño, con una duda que parecía inofensiva. ¿Y si yo no pertenezco aquí? Esa pregunta la siguió como una sombra larga. Durante el día, mientras preparaba el alimento para sus hijos, aparecía en su mente sin ser llamada. Al anochecer, cuando Oseas oraba con paz y ella guardaba silencio en un rincón, la pregunta volvía a rozarle la piel.
Y cuando la madrugada la encontraba despierta, escuchando la respiración tranquila de la familia que Dios le había dado, aquella duda se convertía en un susurro insistente que parecía perforar su espíritu. Gomer había sido rescatada, sí. Había sido llevada a un hogar seguro. Había sido amada con un amor que jamás había conocido. Pero en su corazón seguía latiendo un eco del pasado, un eco peligroso que no había sido apagado. Lo que había vivido antes no era bueno, pero era conocido. Y las heridas viejas, aunque duelan, a veces se sienten extrañamente familiares. Oseas notaba que su mirada se perdía cada vez más. Notaba que su sonrisa se había vuelto breve, que su respiración se agitaba en las noches, que su paso se hacía inseguro. Pero el profeta confiaba. Sabía que el amor, el verdadero amor, no se impone. Sabía que Dios estaba escribiendo una historia más grande de lo que cualquiera podía ver. Así que oraba por ella en silencio, esperando que la misericordia tocara su corazón como el rocío toca la tierra seca al amanecer. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, Gomer salió de la casa con la excusa de ir por agua. Caminó con paso firme al principio, pero a medida que avanzaba, su corazón latía con más fuerza. No tomó el camino hacia el pozo. Giró en una dirección distinta, una dirección que sus pies conocían demasiado bien. El olor del mercado, los tonos de las voces, las esquinas donde se escondían viejas memorias. Todo la llamaba, como un canto que había intentado olvidar. Y allí, entre las calles que alguna vez habían sido su prisión, encontró rostros que la reconocieron. Algunos la miraron con desprecio, otros con burla, y otros con la mirada que ella conocía, la mirada de quienes ofrecían afectos falsos y deseos pasajeros. Gomer sintió un estremecimiento. Parte de ella quiso huir. Otra parte, la más herida, quiso quedarse. Volvió a casa aquella tarde, pero no volvió igual. Algo había despertado en su interior, algo que la empujaba hacia lo que debía dejar atrás. Y esa puerta, que se había entreabierto sin intención, ahora se abría un poco más cada día. Con el paso de las semanas, su inquietud se volvió más fuerte. Una noche, cuando la luna estaba alta y el aire era frío, Gomer se levantó mientras todos dormían. Caminó hasta donde dormían sus hijos. Los miró con un dolor profundo en el alma. Tocó la frente de Jezreel, acarició la mano de Lo Ruhamá y contempló el rostro tranquilo de Lo Ami. Las lágrimas rodaron silenciosas. Sabía que hería lo que más amaba, pero algo la arrastraba como una corriente que no podía detener. No despertó a Oseas. No dejó palabras, simplemente salió. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave, pero aquel sonido resonó como un trueno en los cielos. Porque no era solo una mujer que se marchaba, era el inicio de un espejo profético, la imagen viva de lo que Israel había hecho con Dios. Gomer descendió por las calles oscuras, alejándose del hogar que había sido un regalo divino. Volvió a los lugares donde la miseria se disfrazaba de libertad. Volvió a los brazos que no conocían amor, solo deseo. Volvió a la vida que la consumía poco a poco, sin darse cuenta de que estaba dejando atrás lo único que podía salvarla. Y mientras la noche la envolvía, el profeta dormía sin saber que su corazón estaba a punto de romperse y que su dolor sería usado por Dios para revelar una misericordia que el mundo todavía no ha podido comprender. Cuando el amanecer llegó, Oseas se levantó como cada día, con la serenidad de quien confía en el Dios que sostiene el universo. El aire estaba fresco y la luz del sol entraba por las rendijas de la casa como hilos dorados que anunciaban un día nuevo. Pero aquel amanecer no trajo la paz que solía traer. Había un silencio extraño, un vacío invisible que se sentía incluso antes de abrir los ojos por completo. Oseas llamó a Gomer en voz baja, esperando escuchar su respuesta en la habitación contigua. No hubo sonido. Caminó hacia donde dormían los niños. Jezreel se movía inquieto en su cama. Lo Ruhamá respiraba suavemente y Lo Ami dormía profundamente. Todo parecía normal, excepto una ausencia que empezaba a gritar en la atmósfera de la casa.
Oseas salió al patio, pensando que quizás ella estaba junto al pozo o recogiendo algo en los alrededores. La buscó alrededor de la casa, luego en el camino que llevaba al pueblo, pero no la encontró. Lo que comenzó como una inquietud se transformó en una certeza dolorosa. Gomer no estaba allí. El profeta sintió un frío recorrerle el pecho. No era solo la ausencia de su esposa, era el peso de entender en apenas unos minutos que la batalla interna que ella había estado librando finalmente la había vencido. Gomer había vuelto a los caminos que la habían destruido antes. Había dejado atrás el hogar seguro, la ternura que la rodeaba, el amor que Dios le había dado a través de él. Oseas se apoyó en una piedra, respirando hondo, tratando de contener la herida que se abría en su interior. No gritó, no maldijo, no llamó a nadie. El dolor era demasiado profundo para expresarlo con palabras. Era un dolor que solo los que aman de verdad pueden entender. Era el tipo de dolor que hace que el corazón se quiebre en silencio. En la profundidad de aquel sufrimiento, Oseas comenzó a comprender algo más grande. Israel había hecho lo mismo con Dios. El pueblo había sido amado, rescatado, protegido, y aún así había vuelto a los ídolos, a los falsos afectos, a los altares que prometían placer inmediato pero dejaban vacío el alma. La traición de Gomer no era solo una herida personal, era una revelación divina. Sin embargo, Oseas no se hundió en la desesperación, no dejó que el dolor se transformara en amargura. Levantó el rostro hacia el cielo y oró. Oró por ella. Oró con la convicción profunda de que el amor de Dios no abandona. Y aunque no sabía si volvería a verla, su corazón decidió esperar. Mientras tanto, Gomer caminaba por caminos polvorientos, dejando atrás lo que había sido un refugio. Su corazón iba dividido. Parte de ella sabía que estaba hiriendo al único hombre que la había amado de verdad. Pero otra parte, la parte herida, la parte rota, la empujaba hacia adelante, hacia un mundo que se disfrazaba de libertad, pero la aprisionaría aún más. Las calles de Samaria la recibieron con la misma mezcla de indiferencia y burla. Y allí, en un ambiente de sombras, Gomer volvió a las viejas compañías. Volvió a las voces que la llamaban no por su nombre, sino por lo que podían obtener de ella. Volvió a un círculo de miseria donde el alma se desgasta y el corazón se endurece para sobrevivir. Sin embargo, esta vez todo sería peor. La vida lejos del hogar del profeta no ofrecía consuelo ni seguridad. Gomer se hundió más y más en una red de pecado que la devoraba lentamente. Las personas que antes la buscaban ahora la despreciaban. Los afectos que parecían promesas eran solo ilusiones que se desvanecen, dejando cicatrices más profundas que antes. Pasaron los días, y su nombre comenzó a desaparecer de la memoria del pueblo. Gomer dejó de ser una mujer, se convirtió en un objeto para quienes querían usarla y luego abandonarla. Poco a poco, su valor se redujo a monedas insignificantes y a pactos que robaban su dignidad. En medio de esa oscuridad, una verdad se volvía cada vez más sencilla y más dolorosa. Gomer había dejado todo por nada. Se alejó del amor verdadero para caer en una esclavitud que la consumía sin compasión. Y mientras ella se hundía, Oseas seguía orando por su vida. Sabía que Dios no había terminado con ella. Sabía que el amor divino siempre espera, incluso cuando la traición es profunda. El tiempo pasó, y con él la luz en los ojos de Gomer se fue apagando. La mujer que alguna vez había despertado compasión en el profeta, ahora caminaba perdida entre callejones donde la dignidad se intercambiaba por migajas. Su nombre apenas se murmuraba. Algunos la reconocían, otros simplemente la ignoraban. Para muchos, ella se había convertido en una sombra más entre las sombras. Los días se volvieron pesados. Gomer, que antes caminaba con cierto orgullo roto, ahora avanzaba con la mirada baja, y su cuerpo agotado comenzaba a reflejar lo que el alma ya sufría. No tenía hogar, no tenía abrigo, no tenía voz. Las personas que un día la buscaron ahora se alejaban de ella,
como si su miseria fuera contagiosa. Y en ese abandono, su corazón comenzó a aceptar una mentira mortal, que no valía nada. La Biblia no describe con detalle cada paso de su caída, pero en las páginas del libro de Oseas se escucha el eco del dolor de Dios por su pueblo. Según Oseas capítulo 2, versículo 5, Israel había dicho: «Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino». Esa frase, cargada de rebeldía y engaño, era la misma que se reflejaba ahora en la vida de Gomer. Ella había buscado en otros lo que solo el amor puro podía darle. Con el paso del tiempo, su situación empeoró al punto de quedar en manos de quienes traficaban con vida ajena. Se convirtió en propiedad, en mercancía, en una mujer cuya libertad tenía precio. Un precio que nadie estaba dispuesto a pagar. Sus noches eran largas, frías, llenas de lágrimas silenciosas. Sus días eran aún peores, marcados por humillaciones constantes y promesas rotas. Mientras ella descendía por ese camino de destrucción, el corazón de Oseas seguía latiendo por ella. No era un amor ciego, era obediencia al mandato divino y profundo reflejo del corazón de Dios. El profeta sabía que su historia no estaba terminada, porque el Dios al que servía jamás abandona a los que ama. Y aunque su casa estaba más silenciosa que nunca, y aunque sus hijos preguntaban con inocencia por la madre que se había ido, Oseas mantenía viva la esperanza. Una madrugada, mientras el profeta oraba, Dios volvió a hablarle. Y esta vez, la orden no era apenas una prueba, era una revelación del amor más profundo que el cielo podía mostrar. Según Oseas capítulo 3, versículo 1, Jehová le dijo: «Ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero y adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel». Aquellas palabras cayeron como fuego en el corazón de Oseas. Dios no solo le pedía que perdonara, le pedía que amara. Era un llamado a buscar a quien lo había traicionado, a rescatar a quien no merecía ser rescatada, a amar a quien no sabía amar. Un llamado que ningún hombre aceptaría, excepto uno cuyo corazón estuviera alineado con el del Altísimo. Oseas se levantó al amanecer con decisión. Sabía dónde encontrar a Gomer, sabía que iba a verla en condiciones que le partirían el alma, pero también sabía que Dios estaba con él y que su obediencia sería una luz en la oscuridad. El profeta caminó por las calles que ella había recorrido, por los mismos lugares donde el pecado había dejado huellas profundas. Caminó con paso firme, rodeado de miradas curiosas y comentarios murmurados. Todos sabían quién era él, todos lo respetaban como un hombre de Dios, pero todos se preguntaban: ¿por qué un profeta se adentra en lugares donde nadie de su posición debería entrar? La respuesta era simple: el amor de Dios lo guiaba. Y mientras Oseas avanzaba, la historia tomaba un giro que nadie esperaba. Gomer, desgastada por la vida, estaba en un mercado, reducida a una esclava. Sus manos atadas, su rostro marcado por el cansancio, sus ojos sin brillo. Los comerciantes gritaban su precio como si fuera cualquier objeto. Nadie veía a la mujer, solo veían la mercancía. Pero entre la multitud, un hombre la vio como Dios la veía. Un hombre cuyo corazón ardía con misericordia. Un hombre dispuesto a pagar el precio, sin importar cuánto costara. Oseas había llegado. El mercado estaba lleno de gritos, trueques y pasos apresurados. El olor a polvo, sudor y animales mezclado con el murmullo de voces formaba un ambiente áspero, casi hostil. Entre las sombras de los puestos improvisados se escuchaba el eco de cadenas arrastrándose, objetos chocando, vendedores ofreciendo mercancías de dudoso valor, y en medio de todo, un lugar donde la dignidad humana se vendía al mejor postor. Allí estaba Gomer. Sus muñecas estaban atadas con cuerdas ásperas. Su cabello, antes cuidado por las manos pacientes de Oseas, ahora caía en mechones enredados, marcados por el abandono. Sus ojos, que alguna vez reflejaron esperanza, estaban vacíos. Parecía no mirar nada. Su cuerpo, debilitado por el hambre y el desprecio, casi no podía mantenerse en pie.
El hombre que la subastaba gritaba su precio sin piedad. Para él, ella no era más que una esclava desgastada, alguien que ya no generaba interés ni provecho. Aquella mujer, cuya historia había empezado con una esperanza nueva en el hogar de un profeta, se encontraba ahora a punto de ser vendida como un objeto sin valor. La multitud se amontonaba, no para comprarla, sino para ver el espectáculo triste de una vida rota. Algunos la señalaban con burla, otros chasqueaban la lengua y murmuraban palabras de desprecio. Para la mayoría, Gomer estaba acabada. Nadie esperaba que alguien la reclamara. Nadie imaginaba que quedara un rescate posible para ella. Pero entre la gente, un hombre avanzaba con paso seguro. Oseas había llegado a aquel mercado guiado por la voz de Dios y por un amor que desafiaba la lógica. Sus ojos, al ver a Gomer en esa condición, se llenaron de un dolor tan profundo que parecía desgarrar su alma. La mujer que él había amado, aquella a quien había recibido por mandato divino, estaba allí, destruida, humillada, consumida por una vida que la había traicionado una y otra vez. Sin embargo, en lugar de indignación, en lugar de ira, en lugar de desprecio, en el corazón de Oseas solo había compasión. Él no veía la suciedad, ni las cadenas, ni los ojos sin brillo. Él veía lo que Dios veía, un alma que necesitaba ser restaurada, un corazón quebrado que debía ser levantado. El subastador gritó el precio inicial como si ofreciera algo sin importancia, apenas unas monedas de plata y un poco de cebada. Nadie respondió, nadie estaba dispuesto a pagar por ella. Y entonces la voz del profeta resonó con fuerza. «Yo la compraré». El silencio cayó sobre el mercado como un manto pesado. Todos voltearon a mirar al hombre que había hablado. Algunos lo reconocieron. Era Oseas, el profeta. Otros no podían creer lo que estaban escuchando. ¿Qué hacía un hombre de Dios comprando a una mujer que lo había traicionado? ¿Qué clase de amor era ese? ¿Qué sentido tenía? Pero Oseas no estaba allí para explicar, estaba allí para obedecer. Según el libro de Oseas, capítulo 3, versículo 2, él compró a Gomer por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Ese precio, que a simple vista parecía modesto, representaba un sacrificio considerable. Era la mezcla del valor monetario con el fruto del trabajo diario. Era lo que un hombre justo entregaría por alguien que, a ojos humanos, no merecía nada. Cuando Oseas entregó el pago, las cuerdas que ataban a Gomer fueron cortadas. Ella levantó la vista lentamente, sin comprender al principio quién estaba delante de ella. Su mirada se encontró con la de Oseas, y en ese instante algo se quebró dentro de ella. No era merecedora de ese rescate, no lo había pedido, no lo había buscado, y aún así él había venido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no lágrimas ruidosas, sino aquellas que brotan desde lo más profundo, cuando el alma despierta al darse cuenta de que ha sido amada a pesar de su traición. Oseas se acercó y la tomó con suavidad por el brazo, como quien recoge un tesoro caído en el polvo. «Te llevaré a casa», susurró. La multitud observaba en silencio, incapaz de entender ese acto de misericordia. Pero para el cielo, aquel momento era un espejo perfecto del amor divino. Un Dios que compra a su pueblo, no porque lo merezca, sino porque lo ama. Y así, mientras el sol comenzaba a descender entre las colinas, Oseas condujo a Gomer lejos de aquel mercado de esclavitud, hacia un camino donde la redención recién comenzaba. El camino de regreso fue silencioso, pero no un silencio vacío. Era un silencio cargado de preguntas, de vergüenza, de compasión y de un amor que parecía demasiado grande para ser comprendido. Oseas caminaba un paso delante, marcando el ritmo del regreso, mientras Gomer lo seguía con pasos cortos, debilitada por los días de hambre, por el cansancio acumulado y por la culpa que se aferraba a su pecho como un peso insoportable. El sol del atardecer proyectaba sus sombras sobre el suelo, haciendo que sus figuras parecieran alargarse mientras avanzaban.
Cada paso que daba Gomer parecía un recordatorio de lo que había perdido y de lo que inesperadamente estaba recuperando. Su mente estaba llena de pensamientos que iban y venían, como olas golpeando rocas. ¿Por qué había vuelto por ella? ¿Por qué no la había abandonado, como tantos otros? ¿Por qué pagar un precio por alguien que ya no tenía valor a los ojos del mundo? Oseas, que percibía la tensión detrás de sus pasos, se detuvo finalmente. El viento agitado movía su túnica mientras él la miraba con una mezcla de dolor y ternura. Sabía que Gomer necesitaba palabras, pero no palabras humanas. Necesitaba escuchar la voz que venía del cielo mismo. Según Oseas capítulo 3, versículo 3, el profeta le dijo: «Tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro hombre, y yo también seré para ti». Aquellas palabras no eran una imposición violenta, eran un pacto de restauración. Oseas no pedía servidumbre, pedía fidelidad. No le exigía perfección, sino un regreso sincero. No buscaba una esclava, sino a su esposa. Gomer escuchó las palabras con el corazón encogido. No merecía nada de eso. Había traicionado, había herido, había huido. Y sin embargo, allí estaba, recibiendo la oportunidad que nadie habría imaginado para ella. Sus labios temblaron, pero no pudo responder. La emoción la dejó sin voz. El camino continuó, y cuando llegaron al hogar, la luz del fuego iluminaba las paredes de barro como si quisiera dar la bienvenida a un nuevo capítulo. Oseas sostuvo la puerta para que Gomer entrara. Ella cruzó el umbral lentamente, como quien teme que cualquier movimiento brusco pueda quebrar la frágil redención que le ha sido dada. El interior de la casa estaba igual que cuando se fue. Los tejidos colgaban de los postes, las vasijas esperaban en su lugar y en un rincón, las mantas tejidas para sus hijos descansaban dobladas con cuidado. Cada detalle hablaba de un hogar que había sido un refugio para ella, un hogar que había abandonado. Los niños dormían en ese momento, ajenos al drama que se desarrollaba en la puerta. Pero sus pequeños cuerpos respiraban la paz que se había perdido en los últimos días. Y al verlos, Gomer sintió una punzada en el corazón. Se arrodilló lentamente, como si su alma estuviera demasiado cargada para mantenerse en pie. «No merezco estar aquí», susurró con la voz quebrada por las lágrimas. Oseas se acercó, inclinándose junto a ella. No le habló con juicio ni con reproche. Su voz era suave, como un río que acaricia la orilla. «Nadie merece el amor de Dios», dijo, «pero Él lo da de todas maneras». Las lágrimas de Gomer comenzaron a fluir sin contención. No eran solo lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de reconocimiento, de entender que el amor que estaba recibiendo no era humano, sino divino. Era un amor que restauraba, que limpiaba, que reconstruía lo que ella había destruido. Pasaron varios días antes de que Gomer pudiera levantar la mirada con confianza. Oseas la trataba con delicadeza, cuidando sus heridas físicas y espirituales. La alimentaba, le ofrecía descanso, le hablaba de las promesas que Dios había hecho a Israel. Con cada palabra, el corazón de Gomer comenzaba a sanar. Con cada gesto, comprendía un poco más la profundidad de lo que había hecho Oseas. Y mientras ella se recuperaba, un nuevo temor comenzó a nacer dentro de ella. ¿Sería capaz de mantenerse fiel esta vez? ¿Podría su corazón dejar atrás para siempre las sombras que la perseguían? Una cosa era segura: el amor de Oseas no era el destino final, era la puerta hacia un amor aún más grande, un amor que venía del cielo, un amor que estaba decidido a transformar su historia desde la raíz. Los días posteriores al regreso de Gomer fueron como un amanecer lento después de una noche interminable. Había luz, pero tenue. Había esperanza, pero frágil. Había amor, pero mezclado con heridas que aún sangraban en silencio. Cada gesto de Oseas era un bálsamo, una caricia que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Y cada vez que Gomer recibía esa bondad inmerecida, algo en su interior se quebraba un poco más, no para destruirla, sino para reconstruirla desde las ruinas. Oseas no la apresuraba.
No la interrogaba, no la hacía revivir su caída. Él sabía que el amor que transforma no es un martillo, sino un fuego que derrite suavemente el hielo del corazón. Por eso, cada mañana, antes de que el sol tocara los campos, él se levantaba para orar. Elevaba su voz al cielo pidiendo sabiduría, pidiendo paciencia, pidiendo que Dios restaurara lo que la vida había roto dentro de su esposa. Y mientras él oraba, ella lo escuchaba desde el interior de la casa, sintiendo algo que jamás había sentido: seguridad. Los niños también percibían el cambio. Jezreel se acercaba a ella con una mezcla de timidez y cariño, como quien recupera algo que creía perdido. Lo Ruhamá, con su inocencia infantil, la tomaba de la mano sin hacer preguntas. Y el pequeño Lo Ami, aún demasiado joven para comprender, sonreía cada vez que Gomer se inclinaba para abrazarlo. Aquellos 3 corazones, que no sabían de traición ni de abandono, se convirtieron en el ancla que comenzaba a sostener el alma de su madre. Sin embargo, la batalla interior de Gomer no había terminado. Por las noches, cuando el silencio cubría la casa, recuerdo tras recuerdo golpeaba su mente como olas contra una roca. Se veía a sí misma en el mercado, humillada, sin valor, y no entendía cómo un hombre como Oseas había podido pagar un precio por ella. Se veía caminando de regreso al hogar, temblorosa, temiendo ser rechazada, y se preguntaba cómo era posible recibir un amor tan firme. Había momentos en que el miedo la paralizaba. ¿Y si volvía a fallar? ¿Y si otra vez su corazón la traicionaba? ¿Y si, aún después del rescate, seguía siendo la misma mujer rota? Era un temor que se anidaba en lo profundo, como una sombra que se negaba a retirarse. Oseas, sin embargo, sabía lo que ella pensaba, no porque ella lo dijera, sino porque su silencio lo revelaba. En una de esas noches de lucha, Oseas se sentó a su lado, cerca del fuego. La miró con la ternura que solo un hombre que ha sufrido puede ofrecer. «No tienes que ser perfecta», dijo con voz suave. «Solo tienes que querer volver». Gomer bajó la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Y si mi corazón me engaña otra vez?», preguntó con un hilo de voz. Oseas tomó sus manos entre las suyas. «Entonces Dios te traerá de vuelta. Él no se cansa de levantar al caído». Según el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, Jehová promete acerca de Israel: «Yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón». Aquellas palabras, dichas siglos antes y repetidas ahora sobre la vida de Gomer, eran un abrazo celestial sobre una mujer que aún no entendía el poder de la gracia. Esa noche, Gomer lloró sin intentar ocultarlo. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Lloraba porque alguien la había escogido de nuevo. Lloraba porque había sido amada cuando estaba en lo más bajo. Lloraba porque, por primera vez, sentía que podía empezar de nuevo. A la mañana siguiente, se levantó con un aire diferente. No estaba completamente sanada, pero algo dentro de ella había cambiado. Caminó hacia donde Oseas oraba y, sin decir palabra, se arrodilló a su lado. El profeta no necesitó preguntar. Sabía que aquel gesto era el inicio de un nuevo capítulo, el capítulo donde el corazón de Gomer comenzaba a aprender a amar de verdad. Y mientras el sol se alzaba sobre la tierra de Israel, el cielo parecía susurrar una verdad eterna. No hay caída tan profunda que Dios no pueda transformar en un testimonio de redención. Los días siguientes fueron como la lenta reconstrucción de una casa cuyos cimientos habían sido golpeados por una tormenta. Cada gesto, cada palabra, cada pequeño acto cotidiano se convertía en un ladrillo nuevo colocado sobre el corazón de Gomer. Nada cambiaba de un día para otro, pero la renovación era real, era discreta, silenciosa, como todo lo que Dios hace cuando trabaja en lo profundo. A veces, mientras molía el grano o encendía las lámparas de aceite, Gomer se sorprendía a sí misma observando a Oseas con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Cómo era posible tanto amor? ¿Cómo podía un hombre mantener la ternura después de haber sido traicionado? Había vivido entre hombres que exigían, que buscaban placer,
que cambiaban de rostro según sus deseos. Pero Oseas, él no era como ellos. Él no tocaba su vida con exigencia, sino con propósito. No la miraba como posesión, sino como promesa. Sin embargo, aunque su nueva vida se llenaba de pequeños destellos de paz, la culpa aún la perseguía como sombra. Había momentos en los que, sin aviso alguno, lágrimas caían sobre sus manos mientras amasaba pan o cuidaba a los niños. Ella no lloraba por tristeza, lloraba por memoria. Lloraba por el peso de saber que lastimó al único que la había amado, de verdad. Una tarde, mientras el sol doraba las colinas y el viento movía suavemente los tejidos colgados en el patio, Oseas se acercó con calma y se sentó a su lado. Ella no habló, él tampoco, pero el silencio entre ellos no era frío, era un puente. Y finalmente, el profeta rompió ese silencio con palabras que no venían de él, sino del Dios que lo enviaba. Israel ha corrido tras otros dioses, dijo en voz baja. Ha olvidado al que lo sacó de la tierra de Egipto. Ha abandonado al que lo alimentó en el desierto. Gomer comprendió que no le hablaba solo del pueblo, sino de ella. Oseas continuó, citando las palabras de Jehová según Oseas capítulo 2, versículo 8. Ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite. Aquella frase cayó sobre Gomer como un espejo que le devolvía su propia historia. Ella también había huido de la provisión de Dios. Ella también había buscado amor donde solo había cadenas. Ella también había confundido la misericordia con desinterés. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de culpa, sino de revelación. Comprendió que su vida no era apenas una tragedia personal. Era un mensaje vivo, una parábola encarnada del amor de Dios por un pueblo que lo había traicionado. Su caída no era solo caída, su rescate no era solo rescate. Su historia era más grande que ella. Era un recordatorio para todas las generaciones de que Dios no abandona. Oseas tomó su mano con suavidad. Dios no te trajo de vuelta para que vivas en culpa, dijo. Te trajo para que vivas en gracia. Esas palabras se grabaron en el alma de Gomer como un sello. No reaccionó de inmediato, solo asintió en silencio, permitiendo que esa verdad descendiera lentamente hasta lo más profundo de su corazón herido. Con el paso de los días, sus pasos se volvieron más firmes. Sus manos, antes temblorosas, ahora trabajaban con serenidad. Incluso su mirada, que había permanecido baja por tanto tiempo, comenzó a levantarse poco a poco. No era orgullo, no era arrogancia, era restauración. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos púrpura y dorado, Gomer salió al patio y contempló la luz extendiéndose sobre los campos. Respiró profundamente, sintiendo en su interior un nuevo comienzo. Por primera vez, se atrevió a preguntarse, ¿qué quiere Dios de mí ahora que me ha restaurado? La respuesta no llegó en forma de voz audible, llegó en forma de paz. Una paz que no se basaba en el pasado, sino en el futuro. Una paz que le decía que Dios no la había comprado para devolverla a la oscuridad, sino para convertirla en testimonio vivo de su fidelidad. Y mientras el viento soplaba suavemente entre los caminos de Samaria, Gomer comprendió que su historia apenas comenzaba, que el amor que la rescató no la llamaba a mirar atrás, sino a caminar hacia adelante, porque donde la culpa había reinado, ahora reinaba la gracia, y donde la vergüenza había sido su nombre, ahora una nueva identidad estaba despertando, escrita por el dedo de Tzitzit, Dios. La sanidad del alma no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, suave, casi invisible, pero poderoso. Así era la transformación que Dios estaba realizando en Gomer. Como la lluvia que cae silenciosa durante la noche y al amanecer hace florecer lo que parecía seco, así comenzaba a brotar vida en el corazón de una mujer que un día creyó que ya no tenía futuro. Habían pasado semanas desde su rescate, y cada día traía un pequeño cambio, una pequeña victoria. Gomer ya no caminaba encorvada por el peso de la culpa. Sus manos, antes temblorosas por el miedo,
Ahora se movían con la firmeza de quien empieza a reconocerse como alguien amada. Sus ojos, que habían perdido el brillo en los días de humillación, comenzaban a recuperar la luz. Era una luz tímida, pero real. Oseas observaba todo con paciencia. Nunca apresuraba el proceso. Él sabía que el amor verdadero no exige frutos inmediatos. Sabe esperar, sabe comprender, sabe sostener. A veces, la miraba en silencio mientras trabajaban juntos en el patio, y en su corazón agradecía al Señor por permitirle ser instrumento de un milagro tan profundo. Pero aunque el hogar estaba lleno de señales de restauración, Israel seguía caminando hacia la ruina espiritual. El Señor seguía hablando a Oseas sobre el pueblo y su rebeldía. El profeta comprendía que la historia con Gomer era una sombra viva de una verdad más grande. Así como ella había huido y había sido recuperada, Israel también había dejado al Dios que lo amó. Y aún así, él prometía buscarlo, corregirlo y restaurarlo. Una tarde, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, Oseas reunió a su familia alrededor del fuego. Era un momento tranquilo, un instante perfecto para enseñar, para recordar, para sembrar verdad. Los niños, con sus ojos curiosos, se sentaron cerca. Gomer, con las manos entrelazadas, escuchaba atenta. «Israel se ha olvidado de Dios», dijo Oseas con voz suave, pero firme. Y Dios, como un padre que corrige a su hijo, lo llama una y otra vez al arrepentimiento. Luego recordó las palabras que Jehová había pronunciado sobre su pueblo, palabras que también hablaban a la vida de Gomer. Según Oseas capítulo 2, versículo 13, Dios dijo: «La castigaré por los días en que quemaba incienso a sus ídolos, pero ella se olvidó de mí». Aquella frase, pronunciada hace siglos, resonaba ahora en aquel hogar con la fuerza de una advertencia y la ternura de un llamado. Gomer sintió un estremecimiento. Ella conocía ese olvido. Había vivido esa misma ingratitud. Había buscado amor en lugares equivocados. Había entregado su corazón a quienes no podían cuidarlo. Y sin embargo, Dios la había traído de vuelta. El mensaje de Oseas no era una acusación. Era un recordatorio de la misericordia que la había alcanzado. El profeta continuó: «Pero Dios no termina su historia con juicio. Él es justo, sí, pero también es compasivo. Él disciplina para restaurar, no para destruir». Entonces citó otra promesa divina, esta vez llena de esperanza. Según Oseas capítulo 2, versículo 19, Jehová declara: «Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en misericordia y en compasión». Gomer cerró los ojos al escuchar estas palabras. Sentía que cada sílaba descendía sobre sus heridas como aceite que sana. ¿Desposada? ¿Ella? ¿Para siempre? La mujer que había sido despreciada, la mujer que había traicionado, la mujer que se había perdido. Dios hablaba de un pacto eterno, incluso para alguien como ella. Los niños escuchaban en silencio, sin comprender toda la profundidad, pero percibiendo la solemnidad del momento. El fuego crepitaba suavemente entre ellos, iluminando los rostros con una luz cálida que parecía envolverlos en un abrazo divino. Gomer levantó lentamente la mirada. Su voz era baja, temblorosa, pero llena de una nueva seguridad. «¿Es así como Dios ama a Israel?», preguntó. Oseas la miró con un brillo suave en los ojos. «Sí», respondió. «Y es así como Dios te ama a ti». Esas palabras abrieron algo en su alma, un espacio nuevo, un suelo fértil donde podía empezar a crecer un amor diferente, no basado en el deseo ni en las promesas vacías del pasado, sino en la fidelidad eterna del Dios que la había buscado incluso cuando ella no buscaba a nadie. Mientras el cielo comenzaba a oscurecer y las primeras estrellas aparecían, Gomer sintió algo que no había sentido durante toda su vida: pertenencia. No porque fuera perfecta, no porque lo mereciera, sino porque el Dios del universo había decidido que ella era digna de ser amada. Era apenas el comienzo. La redención aún tenía más que revelar.
La transformación de Gomer avanzaba como una semilla que rompe la tierra seca para buscar la luz. Cada día traía un paso más hacia la vida que Dios quería darle. Pero cuando Dios está por revelar el propósito profundo de una historia, también permite que el alma atraviese un valle donde la verdad se vuelve más clara que nunca. Fue en uno de esos días tranquilos cuando ocurrió. El cielo estaba cubierto por nubes densas, como si la tierra presentara la antesala de una revelación. Gomer había salido a recoger agua y mientras caminaba por el sendero polvoriento, sus pensamientos viajaban entre su pasado y su presente. Sentía gratitud, sí, pero también un temor reverente. Sabía que Dios la había rescatado, pero aún no entendía por qué. Al doblar una esquina del sendero, vio a lo lejos a un grupo de mujeres hablando entre murmullos. Cuando se acercó, escuchó su nombre. El tono de sus voces era áspero, crítico, lleno de desprecio. ¿Ella?, dijo una. ¿La mujer de Oseas? ¿La que fue vendida como esclava? Dicen que él la compró, respondió otra con burla. ¿Quién haría algo así? Solo un loco. O un tonto enamorado. Se escuchó una tercera voz. Ella nunca cambiará. Cada frase era un dardo que se clavaba profundo. Gomer sintió cómo su pecho se apretaba. Esas palabras despertaban viejas heridas, ecos del pasado que aún intentaban atraparla. Apretó los labios y siguió caminando, pero su corazón se quebraba con cada paso. No lloró allí, no les daría ese poder. Pero cuando llegó a un lugar apartado, donde solo el viento acompañaba su silencio, las lágrimas comenzaron a caer. Miró al cielo nublado y se abrazó a sí misma, sintiendo que las voces de aquellas mujeres estaban arrancando pedazos de su fe. ¿Por qué me compraste?, susurró en voz baja. ¿Por qué me amaste, Oseas? ¿Por qué me miraste, Dios? Yo no lo merezco. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo alrededor. Y fue entonces cuando una voz interior, firme, dulce, distinta de todo lo que había escuchado, se abrió paso en su espíritu, como si el cielo mismo respondiera a sus preguntas. No te escogí por lo que eras, te escogí por lo que puedo hacer contigo. Gomer cayó de rodillas. No había una figura visible frente a ella. No había un ángel, ni un resplandor. Pero el peso de aquella verdad era tan real que su alma tembló. Dios no había mirado su pasado, había mirado su propósito. Mientras sus lágrimas corrían, recordó lo que Oseas le había enseñado días atrás. Recordó las palabras de Jehová en Oseas capítulo 2, versículo 16. En aquel tiempo me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Aquella promesa no era solo para Israel, era para ella también. Dios la estaba llamando a una relación nueva, íntima, profunda, ya no como a una sierva, sino como a una esposa amada. Gomer respiró hondo y sintió algo romperse dentro de ella. El miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que su pasado definiera su futuro. Todo comenzó a desmoronarse bajo el peso del amor divino. Entonces, una escena fugaz cruzó su mente como un rayo. El mercado donde estuvo encadenada. El grito del vendedor. El precio pagado por Oseas. Su mirada llena de misericordia. Ese momento regresó como un relámpago, pero ahora lo veía como Dios quería que ella lo viera, no como su vergüenza, sino como su redención. Comprendió que Oseas no había ido tras ella por necedad o debilidad. Había ido porque Dios quería mostrarle al mundo un amor que no retrocede ante la traición, un amor que rescata, un amor que paga el precio que nadie más pagaría. Su llanto cambió. Ya no lloraba por culpa, lloraba por gratitud. Se puso de pie lentamente, con el rostro empapado, pero con la mirada diferente. Algo había despertado en lo profundo de su alma. Un fuego nuevo, un llamado a vivir de acuerdo con el amor que la había rescatado. Un deseo profundo de honrar al Dios que nunca la abandonó. Cuando volvió a casa, Oseas la vio desde lejos y se dio cuenta. No necesitó palabras. Él sabía que algo sagrado había ocurrido. Gomer caminaba distinta. Ya no cargaba la vergüenza en los hombros. Ahora caminaba con dignidad,
con propósito, con vida. El clímax espiritual había comenzado y Dios estaba por revelar aún más. El hogar del profeta estaba envuelto en una quietud profunda cuando Gomer regresó aquella tarde con el rostro transformado por lo que había vivido en el camino. Oseas levantó la vista y en sus ojos se mezclaron el asombro y la certeza. Él había estado orando por ese momento desde el día en que la rescató, incluso desde el día en que ella lo abandonó. Ahora lo veía. La semilla de la redención había germinado. Gomer entró sin decir palabra, pero no hacía falta. Su mirada hablaba, sus pasos hablaban, el brillo en sus ojos hablaba. Había una luz nueva, una luz que no venía de la tranquilidad diaria, sino del encuentro con la verdad espiritual. Oseas se acercó despacio, como quien se aproxima a un milagro, y cuando estuvo frente a ella, comprendió que algo eterno había ocurrido. «Dios me habló», susurró Gomer, con la voz quebrada por la emoción. El profeta inclinó la cabeza, no para que ella hablara más, sino como quien reconoce la presencia del Altísimo en la vida de otro. Ella respiró profundamente, como si quisiera darle palabras humanas a algo demasiado grande. Me dijo que no me escogió por lo que soy, sino por lo que quiere hacer conmigo. Oseas cerró los ojos. Aquellas palabras eran exactamente el corazón del mensaje que Dios había estado revelando a través de ellos desde el principio. Era como si el cielo confirmara que su sufrimiento, su obediencia, su dolor, todo había sido parte de un propósito mayor. Gomer se llevó una mano al pecho. «Fui amada antes de ser digna», dijo con lágrimas silenciosas. «Fui buscada cuando estaba perdida. Fui comprada cuando no valía nada. Y ahora entiendo que Dios no me quiere por lo que hice, sino por lo que Él puede hacer en mí». Oseas la tomó de las manos con ternura. Era la primera vez que Gomer hablaba así, no desde la culpa, sino desde la revelación. No desde la vergüenza, sino desde la identidad restaurada. En ese momento, el profeta recordó una de las promesas más hermosas que Dios le había dado para Israel, una promesa que ahora también pertenecía a ella. Según Oseas capítulo 2, versículo 20, Jehová había declarado: «Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová». Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco sagrado. Dios estaba sellando ese pacto en el corazón de Gomer. La llevó afuera, donde el cielo comenzaba a oscurecerse y las primeras estrellas titilaban entre las nubes dispersas. El viento soplaba con suavidad, como si la creación misma quisiera presenciar ese momento. Gomer levantó la vista hacia el cielo, y el aire frío acarició su rostro. «He vivido como si mi valor dependiera de los demás», continuó, «como si solo sirviera para aquello que ellos buscaban de mí. Pero Dios, Él me llamó por mi nombre. Él me dijo quién soy en verdad». Oseas sonrió con una mezcla de orgullo y humildad. No era su amor el que había transformado a aquella mujer, era el amor de Dios. Él había sido apenas un instrumento. «Gomer», dijo con voz suave, «Dios te levantó porque su amor es más grande que tu pasado. Ya no eres la mujer que se marchó, eres la mujer que Dios restauró». Ella cerró los ojos y dejó que esa verdad descendiera como lluvia sobre su corazón sediento. Por primera vez en su vida, sintió que pertenecía, que era vista, que era conocida, que era amada no por lo que daba, sino por lo que era ante los ojos del Creador. Entonces, de pronto, algo sucedió. No fue una visión visible, no fue un sonido audible, fue un despertar interior, tan profundo que Gomer llevó la mano a su pecho como si pudiera tocar aquello que estaba naciendo dentro de ella. Era fe, era identidad, era propósito, y en ese momento Dios también habló al corazón de Oseas, aunque no con palabras. El profeta entendió que su historia no había sido escrita solo para él y su esposa. Era un mensaje vivo para su pueblo, un mensaje que declaraba que incluso cuando Israel se alejara, Dios lo buscaría, que incluso cuando se vendiera a la esclavitud del pecado, Él pagaría el precio, que incluso cuando la infidelidad pareciera imperdonable, Dios seguiría amando.
Mientras ambos permanecían en silencio bajo el cielo estrellado, una verdad brillaba como una llama en la oscuridad. La fidelidad de Dios es más fuerte que la traición humana. Ese era el corazón del clímax. Ese era el mensaje eterno. El amanecer siguiente encontró a Gomer despierta antes que todos, sentada en silencio junto al fuego que apenas comenzaba a arder. Su rostro estaba iluminado por una luz suave, distinta de cualquier otra que Oseas hubiera visto en ella. Ya no era la mujer que temía ser rechazada. Ya no era la sombra que regresó del mercado cargando cadenas invisibles. Ahora tenía una paz que solo nace cuando el alma ha sido tocada por la presencia del Dios vivo. Las primeras horas del día pasaron con calma. Gomer preparó el pan con manos seguras, atendió a los niños con una ternura que brotaba naturalmente y caminó por la casa como quien por fin reconoce que pertenece al lugar donde respira. Oseas la observaba en silencio, agradeciendo al Señor por haber restaurado no solo a una mujer, sino también un hogar entero. Pero Dios aún quería profundizar la revelación. Lo que había comenzado en el corazón de Gomer debía convertirse ahora en una proclamación para su espíritu. Y como siempre hace cuando prepara a alguien para algo mayor, Dios permitió que una prueba sutil llegara a la puerta de su alma. Fue al mediodía, cuando ella salió a buscar agua al pozo. La luz del sol caía fuerte sobre los campos y el calor hacía vibrar el aire. A lo lejos, vio acercarse a un hombre que ella reconoció al instante, uno de los que había conocido en su vida pasada. Su presencia despertó ecos antiguos, sombras que ella creía ya enterradas. Él la saludó con una sonrisa que antes hubiera tenido poder sobre su corazón, pero que ahora solo le provocó una leve inquietud. «Gomer», dijo el hombre, con voz insinuante. «Tiempo sin verte. Escuché que volviste. ¿Con ese profeta?» El tono burlón perforó el aire. Era una voz que pertenecía a la vida que ella había dejado atrás. Una vida que la había destruido. Una vida a la que jamás debía regresar. «No tengo nada que hablar contigo», respondió. Ella, con una firmeza que sorprendió incluso a su propio corazón. El hombre rió entre dientes. «Pensé que querrías volver. Ya sabes que conmigo no te faltaba nada». Las palabras, diseñadas para seducir y manipular, chocaron esta vez contra una muralla invisible, la identidad que Dios había levantado en ella. Por un instante, Gomer sintió el antiguo temblor en su alma, la inseguridad que la había llevado tantas veces a elegir lo que la dañaba. Pero esta vez, algo fue diferente. Una frase surgió en 1910, su mente como un rayo. «No me escogió por lo que era, me escogió por lo que puede hacer en mí». Gomer levantó el rostro. Su mirada ya no era la de una mujer quebrada, sino la de una mujer restaurada. La firmeza en sus ojos hizo que el hombre retrocediera un paso. «Dios me rescató», dijo ella con voz serena, «y no pienso volver a donde Él me sacó». Las palabras salieron de su boca con una convicción profunda. No eran solo una respuesta al hombre que tenía delante. Eran una proclamación para su propia alma, un sello final sobre la obra que Dios estaba realizando. El hombre murmuró algo incomprensible y se alejó frustrado. Pero Gomer no lo miró irse. Ella levantó los ojos al cielo y por primera vez en su vida dio gracias. Gracias por haber sido rescatada, gracias por haber sido amada, gracias por haber sido cambiada desde dentro. Cuando regresó a casa, Oseas la notó diferente. Había una autoridad nueva en su caminar, como si ella misma hubiera aceptado plenamente el llamado de Dios sobre su vida. No necesitó contarle lo ocurrido. Él lo entendió. Más tarde, mientras el sol descendía, Gomer se acercó a Oseas y lo tomó de la mano. «Dios me dio una nueva identidad», dijo. «Ya no soy la mujer que se fue. Soy la mujer que Él restauró». Oseas sonrió. Aquellas palabras eran la confirmación de todo lo que Dios había estado haciendo. No era solo un regreso físico, ni solo una reconciliación matrimonial. Era la regeneración completa de un alma. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo,
Como un manto brillante, Gomer se acostó con el corazón liviano por primera vez. No temía el mañana, no temía su pasado, no temía volver a caer, porque sabía que Dios estaría allí para levantarla. Había dejado de ser esclava, había dejado de ser fugitiva. Ahora era hija y esposa restaurada, y el cielo, silencioso pero testigo, celebró esa victoria. La vida en el hogar de Oseas se volvió un testimonio silencioso de la gracia. Los vecinos lo notaban, los niños lo sentían. Gomer lo respiraba. Había una atmósfera diferente en aquella casa, como si el aire mismo llevara la fragancia de algo sagrado. No era perfección, era redención. Las mañanas comenzaban con paz. Gomer despertaba antes del amanecer, no por ansiedad o temor, sino por propósito. Encendía el fuego con manos firmes y preparaba el pan mientras los primeros rayos de luz tocaban las paredes de barro. A veces, mientras amasaba, su mente viajaba por los caminos del pasado, pero ya no con vergüenza. Ahora miraba su historia como quien observa un pozo profundo del que fue rescatada por la mano de Dios. Oseas, al verla moverse con serenidad, comprendía que su obediencia había dado fruto. Pero también sabía que la restauración no era solo para ella, sino para el mensaje que debía proclamar.